Pues gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas en Rompeviento TV y le damos pues la bienvenida a Michael Chamberlain, que se encuentra con nosotros ya. Michael, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Ernesto. Michael Chamberlain, pues hay, después de que salió la titular de la CEAF, Mara Gómez, pues recientemente, hace poco tiempo, el subsecretario Alejandro Encinas, pues hizo un anuncio para convocar a quien va a presidir la comisión ejecutiva de atención a víctimas, la CEAP. Así que vamos a ver este video de esta convocatoria, porque pareciera que con la llegada de un nuevo titular o de una nueva titular, pues esto resuelve un problema y más bien es qué va a encontrar esa persona que va a llegar a la CEAP. Vaya dilema. Y vamos a hablar sobre esto, Michael, sobre un artículo muy interesante y muy esclarecedor que escribiste hace poco también. Así que vamos a hablar sobre esto, pero primero escuchemos al titular, al subsecretario Alejandro Encinas, y regresamos con usted. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación las bases de la convocatoria para elegir a la nueva titular o el nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta es una convocatoria que hemos trabajado con la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva en el ánimo no solamente de cumplir con los preceptos que establece la ley con toda claridad para este proceso de selección, el cual será enviado al Presidente de la República para que de ahí defina una terna y pueda ser enviada al Senado de la República, quien ejercerá su facultad de definir a la persona que encabece los trabajos de la Comisión Ejecutiva. Queremos que esta convocatoria tenga la máxima difusión posible, que está abierto el registro de las personas que aspiren a encabezar los trabajos de la Comisión Ejecutiva de manera fácil y expedita, y para ello hemos generado condiciones ahora en tiempos difíciles de pandemia para facilitar el acceso a todos los participantes. Para eso hemos abierto una página en donde podrán no solo consultar la convocatoria, sino seguir todos los trámites y todo el proceso de selección en la página consultaceap.segov.gov.mx, y hacemos un llamado para que todas las personas interesadas participen en este proceso con el apoyo de las familias, el apoyo de las organizaciones y colectivos que los acompañan, para que podamos contar con alguien que esté a la altura de la exigencia que hoy reclama la atención a las víctimas en nuestro país. Muchas gracias. Gobierno de México. Pues Michael Chamberlain, director general de vinculación y reparaciones colectivas de la CEAP. ¿Cuál es, Michael? Hay una situación muy precaria en la CEAP. Yo estuve en la mañanera hace aproximadamente, creo que 2 meses, no recuerdo, y le planteaba al presidente Andrés Manuel López Obrador si podían presentar, por ejemplo, cuál es el trabajo que estaba haciendo la CEAP, con cuántas personas está trabajando, es decir, el número del personal físico que es quien operativiza una instancia como esta naturaleza, como es la Comisión Nacional de Búsquedas, y como son estas instancias de gobierno, que nos parece fundamental, pues que haya una claridad en el presupuesto que tiene asignado, en el personal que tiene, en las condiciones que están operando, a cuántas personas están apoyando o dándole pensión o indemnizaciones, y con qué presupuesto cuenta. En fin, un mundo ahí, Michael, y este artículo que escribiste precisamente en Animal Político, precisamente hace el 30 de noviembre, que se titula La CEAP, tregua o colapso. Michael Chamberlain, ¿cuál es esa tregua? ¿Cuál es ese colapso? Y solamente te pediría que antes de iniciar
pudieras introducir a la audiencia explicándole cuál es el trabajo y la función de la CEAP. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se creó hacia finales del sexenio de Felipe Calderón por el empuje del movimiento de víctimas, en aquel entonces particularmente con el Movimiento por la Paz, impulsado por Javier Sicilia, y la demanda era que hubiera una instancia capaz de atender a las víctimas que se estaban sobre todo produciendo en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Desde una perspectiva de graves violaciones a derechos humanos, estamos hablando de ejecuciones, desapariciones, y se crea entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como un órgano coordinador de lo que se llama el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, es decir, es quien congrega y de alguna manera tendría que dictar las políticas de atención a víctimas en todos los órganos de instancias del gobierno que están involucrados en esta tarea. Desde su creación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido un aparato insuficiente para la creciente demanda de víctimas por todo el país, ¿no? Esto, más allá de los recientes recortes, por ejemplo, por las políticas de austeridad, ya generaba un déficit importante para la atención a víctimas. Por ejemplo, la asesoría jurídica federal, cada uno de los abogados que acompañan los casos de víctimas a nivel federal llevan entre 150 y 200 casos cada uno, lo cual hace muy difícil que acompañen adecuadamente ninguno de ellos. Hay una queja constante por parte de las víctimas de que los abogados de la CEA parecen más damas de compañía, y esto es porque no tienen capacidad de atender tantos casos. No hay suficientes trabajadores sociales para poder hacer las evaluaciones de impacto a las familias, y entonces poder sacar resoluciones que permitan acceder a apoyos o a la reparación, y esto lo que genera, entre otras cosas, es una saturación en los procesos de las resoluciones que están por salir. Cuando nosotros llegamos en enero, había un rezago de más de 3,000 resoluciones en espera de ser dictaminadas y procesadas, y es, digamos, es la misma espera que tienen las víctimas para recibir apoyo, ¿no? Cuando llega las medidas de austeridad y el recorte efectivamente del 75% del presupuesto, pues eso genera una crisis interna que termina con la salida de la titular, de Mara Gómez. Para la gente que no sabe, la CEAP tuvo un recorte del 75% en su presupuesto. En un primer momento sí, luego se negoció con Hacienda y Hacienda nos transfiere de manera bimestral fondos suficientes para la operación actual, que, como vengo diciendo, ya es de por sí suficiente, ¿no? Sí hay, digamos, una afectación. Tenemos además plazas congeladas desde el año pasado. Este fondo, Michael, perdón que te interrumpa ahí, este fondo que se hace a través bimestral, que se hace a través de la Secretaría de Hacienda, ¿corresponde a ese 75% o es menos? Es menor. Es menor que el 75%. Es justo para la operación de los temas que ya están comprometidos, ¿no? Pagos de renta, de servicios, básicamente eso. No se meten en el tema de sueldos, pero te digo, el 65% del personal en las oficinas centrales son de outsourcing, y eso es una muestra de que no se había contemplado las plazas suficientes desde un inicio para atender la problemática actual. Entonces fueron contratando vía outsourcing, y ahorita son muchos más los de outsourcing que los de estructura, ¿no? Ahora se van a eliminar los de outsourcing, y la idea es que
se reincorporen todos estos a estructura el próximo año. Eso es lo que estamos esperando. Michael Chamberlain, este tema que también se estuvo hablando y disputando mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, el recorte también en materia de los fideicomisos. Para una institución como la CEAP, ¿de qué manera le impactó? Mira, actualmente no tenemos fondos en el fideicomiso, por lo cual muchos de los trámites de pagos de compensación están detenidos. Hasta que nos reintegren, digamos, los fondos. Lo que nos han dicho es que los van a reintegrar más o menos en la misma cantidad que lo hacían año con año. Lo que nosotros perdemos con esta reforma legal es, primero, una garantía. Antes la ley decía que el fondo siempre tenía que mantener el 0.014% del gasto programable anual, es decir, de la ley de egresos, ¿no? Se eliminó con el fideicomiso, se elimina este artículo y entonces ahora nos queda una discusión que vamos a tener que tener año con año para ver cuánto se le va a dar para estos apoyos. Y lo otro que se pierde la garantía, y por otro lado se pierde la posibilidad de que si sobra un año se pueda acumular a lo que viene el siguiente año. Es decir, si sobra va a tener que regresarse, en fin, entonces siempre va a haber un fondo a la baja, ¿no? Nosotros pensamos, así se nos ha dicho, que este fondo más o menos se reintegrará pronto, de tal manera que podamos continuar con estos compromisos. Sin embargo, como insisto en el artículo, el fondo en sí mismo también era insuficiente, ¿no? Y era insuficiente por varias razones, entre otras porque a la CEAP se le ha dejado la tarea de pagar, por ejemplo, las violaciones a derechos humanos de otras instituciones del Estado. Entonces, pagamos las violaciones por recomendaciones de la CNDH que ha cometido el IMSS, por ejemplo. El caso ABC es un buen ejemplo de eso. Tendría que pagarlo el IMSS y el gobierno de Sonora, y sin embargo, quien está siendo demandada es la CEAP. Pagamos también las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, por las fuerzas de seguridad en general, la Marina, la Policía. Y nosotros hemos insistido que son las propias instituciones que cometen las violaciones quienes deberían estar pagando, no solamente porque es su responsabilidad, sino también porque es una manera de no repetición, es una medida de no repetición. Si tú tienes una institución que te pague las violaciones que tú cometes, no tienes ningún incentivo para dejar de cometerlas. En cambio, si te están obligando a pagar las violaciones a derechos humanos que cometes, ¿no? Pues a lo mejor empiezas a pensártelo dos veces y empiezas a corregir cosas. Pues en la actualidad se nos pide que nosotros seamos, y la CNDH en ese sentido tampoco ha sido muy sensible a este efecto que tiene a obligar a las instituciones a pagar sus propias reparaciones. Esto le genera presión al fondo, ¿no? Además de la presión que tenemos de los apoyos de asistencia a más de 4,000 víctimas, que es una obligación que por ley tendría que estar cubriendo el DIF. Y el DIF, año con año, lo que dice es, yo no tengo, paga tú. Entonces, el 75% de ese fondo se va a este apoyo que por ley no nos debería tocar. Y si nos toca, tendría que haber una reforma de la ley y, por tanto, un monto para poder soportar, ¿no? Y por otro lado, tenemos la demanda por las compensaciones. Yo decía en mi artículo que la falta de claridad en la ley lo que ha obligado es a una interpretación distinta de las responsabilidades, y eso ha generado más de 500 amparos actualmente. Una muy buena parte de esos amparos tiene que ver con la inconformidad por los montos asignados en la compensación o en la reparación del daño, ¿no? Los criterios ahí. Exacto. Es decir, no hay criterios que sean equitativos, que nos den certeza jurídica también a las víctimas y a las instituciones, y que sean justos, ¿no? Hay gente, escuchaba hace rato lo que estaban dando para los heridos en Chiapas, ¿no?
Es el Dama. Y uno lo compara con algunas demandas que tenemos por 15 millones, 20 millones, en algunos, la última que tenemos es de 150 millones ¡Wow! de pesos, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿bajo qué criterios, no? Entonces, hemos elaborado, tenemos una propuesta de criterios que hemos querido utilizar y por alguna razón que desconozco no se ha podido. Entonces, se dan muchas discrecionalidades en este tipo de respuesta, lo cual genera precedente para que los jueces digan, si tú diste tanto en tal caso, tienes que dar tanto en este caso, ¿no? Entonces, y siempre eso va al alza, ¿no? Entonces, es imposible. Haciendo un cálculo de lo que tenemos hoy demandado, necesitaríamos un presupuesto como de 1.600 millones y no ingresar nada más. Pero entre el poco personal para atender los casos, las demandas de amparo, las multas de los amparos, ¿no? Esto realmente se vuelve un nudo muy preocupante. Es decir, la persona que llegue, o sea, yo también creo que debe haber un titular o una titular que esté a la altura del reto, pero el problema principal no es el titular, es la estructura de la misma comisión y del sistema, del modelo de reparaciones, ¿no? Quien llegue va a sentarse a responder multas de jueces por incumplimiento en resoluciones de amparo, ¿no? Y en torno a eso es que respondemos. Esa es porque es la principal presión que tenemos. Y se descuida todo lo demás, evidentemente. Entonces, no es un problema fácil y uno entiende desde ahí un poco por qué la demanda de las víctimas y la queja de la no atención, etcétera. Pues en muchas de las ocasiones tienen razón. Pero eso es justamente lo que tenemos que reparar. Oye, Michael, ustedes, bueno, antes estaba Mara, no sé si a ti te está tocando ahorita, pues cargar ahí con la CEAP en ausencia de que haya un titular. No. No, pero entonces, ¿quién habla con la Secretaría de Gobernación? Es decir, esto que tú estás describiendo de manera tan clara, Michael, y tan dramática, de lo que implica las obligaciones que tiene la CEAP y tan larga lista de amparos, demandas y demás cosas que tiene que cumplir. ¿Qué dice la Secretaría de Gobernación frente a eso? Mira, honestamente no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que sí saben de esta problemática. Y justo es un poco mi voz de alarma en ese sentido, porque junto con el proceso de selección de este titular, ¿no? Titular, tiene que haber un proceso de reconstitución pues desde la ley, el reglamento, volver a replantearse el sistema en su conjunto. Esto, evidentemente, lo sabe la CEAP y quiero pensar que, la CEGOP, quiero decir, y quiero pensar que se va a hacer en un momento dado. El problema es que no se ha anunciado. Es decir, también lo hemos hablado con la Asamblea Consultiva en su momento, es representada por la sociedad civil, por víctimas y ONGs. Y pues es justamente el llamado de tenemos que atender esta problemática a fondo o vamos a colapsar. Y el problema no es que colapse la CEAP, el problema es que las víctimas sean efectivamente desatendidas en un momento en donde siguen creciendo el número de víctimas, etc. Ya, no sé si Mara, antes de salir, Michael tuvo alguna reunión con el presidente de la República, es decir, si el presidente Andrés Manuel López Obrador está perfectamente claro de qué va el asunto de la CEAP. Cuando yo le hacía el planteamiento, pues mi impresión es pues que nada más me dio la vuelta y no me respondió. Es decir, hemos estado planteando desde Rompeviento pues una claridad en lo que toca al trabajo, presupuesto y funciones, no solamente de la Comisión Nacional de Víctimas, cuya titular es Carla Quintana, sino también de la Subsecretaría de Derechos Humanos y también de la CEAP y de todas las instancias, la Fiscalía General de la República, las comisiones de búsqueda estatales,
En fin, no hay un pool de articulación entre todas estas instituciones y organismos que deberían de poder estar trabajando de manera más articulada, pero tampoco había una claridad desde mi punto de vista del presidente López Obrador en ese sentido. No sé si ustedes tienen o si tú tienes información, si él tiene claro este panorama como lo acabas de retratar tú, Michael. No sé si él lo tenga. Yo sé que Mara tuvo una reunión con el presidente una vez para hablar del problema de los amparos, lo que estaba esto implicando. Honestamente no sé si tuvo la posibilidad de exponerle todo el problema en su conjunto, pero me parece, pero yo sé que la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos sí lo saben, sí lo conocen, y en todo caso deberían estar informando al presidente al respecto, ¿no? Ya, bueno, pues es algo que creo que le vamos a tener que dar más seguimiento, Michael. Yo te agradezco y te aprecio que me hayas tomado la llamada. Disculpa que nos retrasamos unos minutos por una falla técnica que tuvimos, pero sí es algo que incluso me parece que tenemos que llevar nuevamente ahí a la mañanera, porque creo que es algo verdaderamente extraordinariamente importante, particularmente para todas estas víctimas de tantas tragedias, tanto de homicidios como de la búsqueda de familiares. En fin, es la eterna pesadilla que seguimos viviendo actualmente en el país. Michael Chamberlain, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, gracias, Ernesto. Gracias, un abrazo, Michael. Pues escuchó usted a Michael Chamberlain, director general de vinculación y reparaciones colectivas de la CEAP. Vaya situación tan dramática, y créame, no me parece menor este tema, y después de haber escuchado a Michael, pues le vamos a estar dando un seguimiento puntual a lo que va sucediendo con la CEAP, particularmente por las personas que atiende la CEAP, que son en su literalidad puras víctimas, y estos datos y esta información que tal vez muchas mexicanas y mexicanos no sabíamos, que la CEAP pues atiende prácticamente a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos, no importa si fueron cometidas estas violaciones por el ejército, por el IMSS o por cualquier otra instancia de gobierno, y sin recursos y sin presupuesto y sin titular. Vaya escenario que tiene la CEAP.